desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 5, Fuegos del Apocalipsis. Parte 1. Lavé los rábanos, las bardanas, las zanahorias y otros tubérculos y los corté en trozos pequeños. Puse todo en un tazón y lo llevé al nido de las ratas topo desnudas en el centro de crianza. Suelen vivir en madrigueras subterráneas, pero en la actualidad les va bastante bien en una complicada red de túneles de cristal. Abrí la escotilla del área de alimentación y vacié el contenido del tazón adentro. Al escuchar el sonido de la comida caer, las ratas topo se apresuraron a través de los túneles para alimentarse. Como criaturas subterráneas, tienen mala vista y son sensibles a los sonidos y vibraciones. Todas estaban completamente calvas y parecían salchichas arrugadas o jamón con piernas rechonchas. Para identificar fácilmente a las ratas obreras, se etiquetaron los costados de sus cuerpos usando tinta permanente con números del P1 al P31 en orden de nacimiento. La P significaba que eran propiedad de la oficina pública, pero también les pusimos así porque eran puerquitos. Cuando los trabajadores comenzaron a comer, apareció una rata topo desnuda del doble de su tamaño. Chocó con P8 que venía desde la otra dirección en uno de los túneles, pero siguió adelante como si no hubiera nada allí. P8 buscó desesperadamente un punto de apoyo, pero fue aplastada cuando la gran rata topo pasó por encima de ella. La gran rata topo era Salami, la reina del nido. Era de un rojo más oscuro que los trabajadores y tenía manchas blancas y marrones en el cuerpo, lo que la hacía parecer una salchicha de salami, de ahí su nombre. 3 ratas topo marcadas del M1 a M3 la seguían. Dado que había pocos machos fértiles en una colonia, estos 3 no estaban obligados a recolectar comida o proteger el nido. Su único deber era aparearse con Salami para producir más ratas topo, aunque originalmente son hijos de Salami. Cuando Salami se acercó a las áreas de alimentación, todos los trabajadores se hicieron a un lado para dejarla pasar. La reina Salami y sus amados hijos tuvieron la primera elección de la comida. Es raro encontrar un animal cuya apariencia y comportamiento te haga sentir tan deprimida. Y aunque había desarrollado cierta compasión por las ratas topo desnudas mientras las cuidaba, no podía evitar que me desagradaran cada vez que notaba lo similares que eran a sus primas, las ratas engendro. Y ahí está la cuestión. ¿Qué demonios pensaban las personas del pasado cuando decidieron criar selectivamente a estas horribles criaturas hasta el punto de tener una inteligencia casi humana? Por supuesto, además de las ratas topo desnudas, no había mamíferos que exhibieran comportamientos eusociales como el de una abeja obrera que obedece a su reina. Pero si todo lo que querían era un animal para subyugar y usar como sirvientes, podría pensar en una serie de animales más atractivos. Por ejemplo, si querían animales subterráneos, las suricatas eran mucho más amigables y agradables a la vista. De todos modos, criar ratas topo desnudas era mi trabajo, me gustara o no. Pero no era mi deber principal. Mi verdadera responsabilidad era la investigación y regulación de las ratas engendro en la División de Control de Exoespecies del Departamento de Salud en Jairin. Julio, año 237. Tenía 26 años. Hace 6 años, me gradué de la Academia Sage y encontré un trabajo en el Departamento de Salud. Los que se habían graduado con las mejores notas en Cantus entraban en un sorteo en el que varios empleadores podían luchar por tenerlos como empleados. Por otro lado, las personas como yo, que eran promedio en Cantus pero tenían excelentes calificaciones académicas, generalmente encontraban puestos administrativos en varios departamentos del distrito. Para ser honesta, había fantaseado en más de una ocasión que cuando me graduara, el comité de ética me llamaría para asumir el cargo de futuro líder de los pueblos. Pero por alguna razón, Tomiko había mantenido un aire de total indiferencia y tuve que admitir que asumir que me invitarían a trabajar en el corazón mismo del órgano de gobierno de la ciudad era una gran sobreestimación de mis habilidades. Dadas todas las cosas que habían sucedido en mi vida hasta ahora, no confiaba exactamente en la Junta de Educación, más bien, decir que los odiaba sería más exacto, por lo que no podía buscar trabajo allí. La biblioteca hubiera estado bien, pero quería escapar del agarre protector de mi madre lo antes posible. Y como mi padre todavía era alcalde, puesto que ocupó durante un tiempo inusualmente largo, evité cualquier puesto directamente relacionado con el ayuntamiento. Al final, no tenía otro lugar al que podía ir sino al departamento de salud. Sin embargo, solo para dejarlo claro, no elegí este trabajo basándome únicamente en proceso de eliminación.
No sé cómo explicarlo, pero tenía un mal presentimiento sobre las ratas engendro. En algún momento en el futuro, las ratas engendro iban a causar una catástrofe. Esta idea se había convertido en una obsesión mía. El hecho de que la mayoría de la gente viera a las ratas engendro como nada más que animales repugnantes con una inteligencia similar a la de un mono fue otra razón para esta sensación de peligro. Cuando dije que quería trabajar en la división de exoespecies, todo lo que obtuve fueron miradas tontas y risitas silenciosas en respuesta. Parecía que todos pensaban que solo quería el trabajo fácil. Saki, tienes una visita. La voz del señor Watabiki llegó lentamente a través del tubo parlante. Estaré allí en un segundo. Terminé de sacar el resto del alimento, me lavé las manos y salí de la habitación. Nadie vino nunca a nuestra división. No tenía ni idea de quién podía ser el visitante. El señor Watabiki me recibió con una sonrisa cuando abrí la puerta de la oficina de la división de exoespecies. Se había graduado de la Academia Sage hace 40 años y desde entonces trabajaba en el departamento de salud. Su último trabajo antes de jubilarse fue capacitarme para ocupar su lugar como gerente de la división. Era un hombre de voz suave y un buen jefe, pero me preguntaba cómo sería fuera del trabajo. Así que tú y Asahina estuvieron en el mismo año. Satoru se paró frente al señor Watabiki. Sí, así es, dije, un poco confundida. Ya veo. Bueno, es un poco temprano, pero ¿por qué no tomas tu descanso para almorzar? No hay mucho trabajo hoy de todos modos. No, yo, comencé a protestar. Bueno, señor Watabiki. Estoy aquí por negocios hoy, dijo Satoru apresuradamente. ¿De qué negocio estaba hablando? Ya veo, ya veo. Bueno, saldré a almorzar entonces. Ustedes pueden hablar aquí. Nos dio una mirada de complicidad y se fue. Antes de que tuviera tiempo de responder, estábamos solos en la habitación. Tu jefe tiene bastante imaginación, dijo Satoru, tratando de romper el incómodo silencio. No habíamos hablado en más de un mes después de tener una discusión sobre algo que ya no podía recordar. Bien. ¿Cómo puedo ayudarte?, dije fríamente. No estaba tratando de seguir dándole la espalda, solo estaba concentrada en por qué estaba aquí. Oh, sí. Tengo un par de preguntas sobre las ratas engendro. Su voz era un agradable barítono. De niño, siempre me había dado la impresión de un cachorrito juguetón, pero una vez golpeó la adolescencia, se había transformado en un joven alto y esbelto. Aunque era más alta que la mayoría de las chicas, todavía tenía que mirar hacia arriba para hablar con él. ¿Hay colonias en guerra en este momento? Su pregunta me tomó tan desprevenida que olvidé que estaba tratando de ser formal con él. ¿Guerra? No, no debería haberlo. ¿Estás segura? Ni siquiera escaramuzas entre pequeñas colonias. Abrí un cajón del escritorio y saqué un par de libros de contabilidad. Le hice un gesto a Satoru para que se sentara en la mesa de recepción. Mira. Tienen que llenar esta solicitud antes de ir a la guerra. Se arriesgan a la aniquilación de su colonia como castigo si no lo hacen, por lo que es impensable que no lo hagan. Miró con curiosidad los papeles que le entregué. Exoespecies A, formulario 1, solicitud de guerra intercolonial. Tienen que completar esto incluso si quieren lanzar un ataque sorpresa. No es como si fuéramos a filtrar información al otro bando. Exoespecies A, formulario 2, notificación de reorganización intercolonial y exoespecies B, formulario 1, solicitud de transferencia de crías. Ya veo, supongo que es por eso que necesitan un miembro alfabetizado en cada colonia, dijo. Sí. Cada formulario debe ser firmado por medio de la huella de la nariz por el que reporta directamente a la reina, así como por otra rata engendro en una alta posición administrativa. ¿No crees que es ridículo? ¿Qué? Este trabajo, debes pensar que es estúpido. Todo este empujón de lápiz sobre el papel es solo para impresionar. Lo que haces tú es diferente y en realidad ayuda a la aldea. No seas tan dura contigo. Satoru tenía razón. Había estado entre los 3 primeros de nuestra clase tanto en Cantus como en lo académico y había recibido ofertas de varios empleadores. Podría haber confiado su futuro a la lotería, pero en cambio eligió trabajar en las granjas de loto. Había un sistema establecido para las instituciones públicas que le permitía nominar donde quería trabajar.
Al igual que yo, su elección fue muy inesperada. Pero después de verlo investigar en el laboratorio de modificación genética con Yuta Tebe, quien era insuperable en su campo, no pude evitar pensar que había tomado la decisión correcta. Dado que la habilidad principal de Satoru era manipular la luz, estaba trabajando en la creación de un nuevo microscopio cuyo aumento se complementaría con Cantus. Es solo que, la redacción es peculiar. Tu división se ocupa principalmente de las ratas engendro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usan la palabra exoespecies y no ratas engendro? Porque el departamento de control de ratas engendro también es un poco extraño. Mientras decía eso, una vieja pregunta que siempre había tenido apareció en mi mente. Parece que evitamos deliberadamente usar rata engendro y solo usamos exoespecies en el trabajo. Incluso te corregirían si lo dijeras en una conversación informal. De todos modos, ¿qué estabas diciendo sobre una guerra entre ratas engendro? Volví al tema original. Oh sí. Probablemente ya lo sepas, pero nuestra investigación a menudo se basa en las ratas engendro recopilando muestras para nosotros. A veces tienen que sumergirse en el fondo de los pantanos del bosque para encontrar muestras y traerlas. Están usando a las colonias avispa araña y escarabajo de tierra, ¿verdad? Sí. Avispa araña fue enviada a recolectar moho mucilaginoso al otro lado de Oak Grove. Fueron emboscados allí ayer por la mañana. Emboscados. No están seguros de qué colonias son los atacantes, solo que de repente les dispararon. Avispa araña no estaba preparada para la lucha y tuvieron que retirarse. Aún así, varios de ellos murieron. Quizás algunos cazadores cometieron un error. No, Avispa araña estaba en un área abierta. Los atacantes se escondieron y les tendieron una emboscada. Claramente fue a propósito. He pensado en ello. Las ratas engendro eran una especie belicista, pero no podía pensar en una colonia que hiciera tal demostración de fuerza en una época en la que no había mucha tensión entre los grupos. Me pregunto si sabían que estaban atacando a la colonia avispa araña. No sé. ¿Por qué? Satoru parecía un poco indignado. Por un lado, avispa araña no son una colonia débil. Tienen un poder de combate considerable y están aliados con la colonia avispón gigante. Sería como enviarles una declaración de guerra a estos últimos. Ir en contra de nuestras reglas, provocar a la colonia más fuerte, debe ser una especie extranjera. Ambos recordábamos a araña de tierra. Solo una especie extranjera que no esté familiarizada con las reglas de aquí tomaría una acción tan imprudente. Pero no ha habido colonias extranjeras por un tiempo. Cada vez que se detectan exploradores extranjeros, las colonias nos lo informan de inmediato. Satoru se puso de pie y se acercó a la ventana. Se cruzó de brazos y miró hacia afuera. Pensé que alguien aquí sabría algo. Pero el misterio solo se ha profundizado. Entonces Avispa Araña fue a ti para contarte sobre el ataque. De repente tuve una extraña sensación acerca de esto. No, uno de nuestros hombres se topó con Avispa Araña en el bosque. Pidieron ayuda, así que se internó en el bosque con ellos, pero los atacantes ya se habían ido. De alguna manera, no tenía sentido. Normalmente, cuando una colonia es atacada, lo primero que hace es informarnos y solicitar permiso para tomar represalias. Y, sin embargo, no habíamos oído nada de parte de Avispa Araña. En cualquier caso, es un problema si dejamos la situación como está. Está interfiriendo con las muestras que necesito recolectar y están faltando al respeto a nuestra autoridad. Es cierto. Lo investigaremos lo antes posible. ¿Qué harás si encuentras a la colonia que lanzó el ataque? Impondremos alguna forma de castigo por lo menos. O se le ordenará a Avispón Gigante que lo lleve a cabo, o lo hará una de nuestras oficinas. Dentro del Departamento de Salud, las divisiones de Salud Ambiental y Control de Plagas trabajaron muy de cerca con nosotros. Si se enviaba a este último en misión, significaba que se exterminaría a toda una colonia. Aún así, Satoru parecía que estaba tratando de no sonreír. ¿Qué? Nada. Es solo que pareces el verdadero jefe por aquí, por la forma en que hablas. Nos sonreímos el uno al otro. La distancia entre nosotros había desaparecido. En ese momento, estaba feliz de que una estúpida colonia nos hubiera dado a Satoru y a mí la oportunidad de hacer las paces.
Sin embargo, a pesar de ser la persona en la ciudad que más desconfía de las ratas engendro, ni siquiera yo podía imaginar el terrible futuro que presagiaba este evento. Las reuniones mensuales en el Departamento de Salud siempre estaban llenas de los mismos informes monótonos que aburrían a todos hasta las lágrimas. Es por eso que los asistentes a la reunión de julio quedaron tan impactados. 3 líderes del distrito se sentaron junto a Hiroshi Kaneko, el jefe del departamento. Kou Fuiño representó al Consejo de Ocupaciones. Shisei Kaburagi fue consultor del Consejo de Seguridad. Y también estuvo presente Tomiko Asahina, jefa del Comité de Ética. Los 2 primeros eran conocidos por ser los usuarios de Cantus más poderosos y hábiles del distrito, eran las definiciones mismas de las palabras que se usaban para describirlos. Y por supuesto, no necesito explicar quién es Tomiko. Era raro que se les viera a los 3 en algún lugar y mucho menos en nuestra reunión mensual en el Departamento de Salud. Tal vez hubo un brote de alguna nueva enfermedad. Tenemos un asunto prioritario que discutir hoy, así que omitiremos los informes de cada división, dijo Kaneko, sonando más nervioso que de costumbre. Hace una semana, 6 miembros de la colonia Avispa Araña, en quienes los investigadores de la granja de Loto confían para la recolección de muestras, fueron atacados por un grupo desconocido. 2 de los 6 han perecido por las flechas envenenadas. La gente empezó a murmurar. No porque pensaran que esto era un gran evento. Se preguntaban por qué la muerte de unas cuantas ratas engendro era el tema más importante de la reunión. En la actualidad, ninguna de las exoespe, ratas engendro ha recibido permiso para hacer la guerra, y no hay solicitudes pendientes de revisión. Así que este ataque fue un desprecio flagrante por la ley y por ende, un motivo de acción disciplinaria. 2 representantes de la exoespecie están esperando en otra sala para dar su testimonio para que podamos decidir el castigo adecuado. Antes de eso, será útil que todos se familiaricen con el equilibrio de poder actual de las exoespecies. Saki Watanabe, por favor. Sí. Me levanté un poco tensa. Me acerqué a la pizarra y me giré para hacer una reverencia a la habitación. Originalmente, este era el trabajo del señor Watabiki, pero yo sabía más sobre las ratas engendro que nadie en este momento. Después de una serie de cambios en los últimos 10 años, las diversas colonias de exoespecies en el área de Kanto se han asentado en 2 facciones de poder aproximadamente iguales. Dibujé una línea en la pizarra con mi Cantus y creé un gráfico aproximado. A pesar de que estaba escribiendo con Cantus, mi letra desafortunadamente todavía se veía como un rasguño de pollo. La primera es la facción Avispón Gigante. Ellos tienen alrededor de 100.000 soldados. Las colonias debajo de ellos son avispa de papel, avispa araña, hormiga de madera, escarabajo de tierra, escarabajo tigre, escarabajo carroñero, mantis religiosa, libélula, escarabajo ciervo gigante, escarabajo buceador, grillo, saltamontes americanos de cabeza cónica y finalmente, grillo de las cavernas. En total, tienen unos 500.000 guerreros. Han demostrado ser extremadamente leales a los humanos y se les confía un trabajo físico importante. ¿Puedo hacer una pregunta? Shisei Kaburagi levantó una mano. Aunque la línea del cabello había comenzado a retroceder un poco, todavía se veía tan imponente como siempre con sus gafas de sol negras. Por favor, dijo rápidamente el señor Kaneko. Las ratas engendro, o exoespecies, ¿qué tipo de vínculo mantiene unidas a estas colonias? No son la mayoría de los grupos monolíticos por naturaleza. La facción Avispón Gigante puede considerarse como una sociedad feudal. Cada colonia de la facción sirve a su propia reina y está comprometida con su colonia. Si se ataca a una colonia, se considera un ataque a toda la facción. Los machos viriles se mueven por las colonias y una nueva reina se elige de una colonia diferente cada vez que la actual se vuelve demasiado vieja para tener descendencia. De esta manera, los lazos de sangre se fortalecen y es muy poco probable que ocurra una traición. Shisei Kaburagi asintió. El otro grupo es la facción Mosca Ladrona. Ellos tienen alrededor de 55.000 guerreros. Cuando se incluyen a las colonias, mosca venado, polilla piraloide, polilla tigre de jardín, oruga militar, ciempiés azul, araña de orbe, mosca tachina y también salta hojas, tienen una fuerza de 250 a 300.000. También son extremadamente leales a los humanos y han sugerido durante algún tiempo que se les permita compartir el trabajo asignado únicamente a Avispón Gigante.
Para responder a su pregunta anterior, la integración de estas colonias es mucho más complicada. Muchas colonias han cambiado sus nombres por los de fortalezas o divisiones militares. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Para empezar, todas las colonias han derrocado a sus reinas por medio de la revolución. Todas las decisiones en una colonia las toman representantes electos, y los representantes de cada colonia se reúnen para tomar decisiones para toda la facción. El único deber de la reina es la reproducción. El murmullo comenzó de nuevo. La mayoría de la gente sabía tanto sobre los cambios en la sociedad de las ratas engendro como sobre el movimiento de las placas tectónicas. No tenían idea de que estas colonias estaban tratando a la reina como ganado. Casi todas las colonias han gravitado hacia uno de los dos grupos, dejando casi ninguna independiente. La única que tiene algún tipo de poder es probablemente la colonia Mil Pies, que vino del continente y desde entonces se ha naturalizado. Ya veo, entonces, esencialmente, hay una gran posibilidad de que Mosca Ladrona o Mil Pies estuvieran detrás del ataque, Sisei Kaburagi presionó. Miré al señor Kaneko, tratando de decidir cómo responder a la pregunta. Basándonos en un análisis cuidadoso de la evidencia dejada en la escena, hemos determinado que los atacantes fueron de Polilla Cabra. Polillas Cabra, dijo dudoso. Ese nombre no está en la lista de ninguna de las facciones. Y tampoco es una facción independiente. Polilla Cabra ha declarado su neutralidad por más de una década, respondí. Es por eso que no están en la lista, pero dada la situación actual, pueden considerarse aliados con la colonia Mosca Ladrona. Son un caso especial. No me atrevía a decir que podríamos haber sido Satoru y yo quienes unimos a las dos colonias hace 12 años. Ya veo. Entonces así es como es, dijo Kou Fujino, una sonrisa apareció en su gran rostro mientras miraba a todos. Su cabeza calva brillaba con un rojo brillante. En otras palabras, el problema es que esto podría no terminar con el exterminio de una sola colonia. Esto podría tomarse como una rebelión contra el gobierno humano si la facción Mosca Ladrona estuvo involucrada en la conspiración. Tal vez tengamos que acabar con la mitad de la población de ratas engendro. Bueno, todavía es demasiado pronto para decirlo, dijo rápidamente el señor Kaneko. Pero las palabras de Koufu habían cambiado el ambiente en la sala de reuniones. Matar a más de 300.000 ratas engendro sería un gran problema. Por eso estaban aquí las 3 personas más importantes del distrito. Me gustaría convocar a los representantes de las exoespecies. Tenemos al comandante supremo de la colonia Avispón Gigante, Kirou Maru, y al representante de la colonia Mosca Ladrona, Yako Maru. ¿Alguien tiene alguna objeción? Me gustaría comenzar con el testimonio de Kirou Maru. La única persona que habló fue Tomiko, que había estado en silencio hasta el momento. Como observador en la reunión, no tengo la intención de dar órdenes, pero me gustaría sugerir que ambos estén aquí al mismo tiempo. Si sus historias no coinciden, podemos hacer que se enfrenten directamente para ver quién dice la verdad. Ya veo, haré lo que dices. Bien entonces. El señor Kaneko asintió. El señor Watabiki salió rápidamente de la habitación y trajo a las 2 ratas engendro. Vestido con una túnica blanca y tan alto como un humano normal, Kirou Maru caminó lentamente hacia adelante. Parecía aún más imponente que hace 14 años, pero pude ver un indicio de vejez en su postura. Parecía que las ratas engendro envejecían más rápido que los humanos, aunque no tanto como las ratas topo desnudas. Detrás de Kirou Maru venía Yako Maru, también vestido de blanco. Era considerablemente más bajo, pero estaba en la plenitud de su vida y se veía digno y lleno de energía. Estaban separados uno del otro a un lado de la sala de reuniones, evitando mirarse a los ojos. Bueno, entonces, primero me dirigiré a Kirou Maru de la colonia Avispón Gigante, dijo el señor Kaneko con voz severa. La colonia Avispa Araña está bajo la facción Avispón Gigante, ¿no es así? Eso es correcto, respondió Kirou Maru un poco ronco. Hace una semana, 6 soldados de la colonia Avispa Araña fueron atacados por un grupo desconocido y 2 han muerto desde entonces. ¿Eres consciente de esto? Sí. ¿Consideras culpable a alguien? Basado en lo que los sobrevivientes me han transmitido, la parte inmediatamente responsable del ataque es la colonia Polilla Cabra. ¿Inmediatamente responsable? Entonces, ¿crees que estaban actuando bajo órdenes? Sí. Kirou Maru miró directamente a Yako Maru.
La colonia Polilla Cabra es parte de la facción Mosca Ladrona. Así que asumo que esta última dio las órdenes. Yakomaru parecía tener ganas de hablar, pero después de mirar a los humanos sentados alrededor de la habitación, se quedó quieto de nuevo. Ahora me dirigiré a Yakomaru de la colonia Mosca Ladrona. ¿Ordenaste a la colonia Polilla Cabra que atacara a los soldados de Avispa Araña? Absolutamente no, Yakomaru gritó con los brazos cruzados frente a su pecho. Por las deidades del cielo y la tierra, juro que no dimos tal orden. ¿Pero la colonia Polilla Cabra no está afiliada a ustedes? O más bien, bajo tu gobierno. Es cierto que nos hemos acercado a Polilla Cabra y hemos trabajado para unir fuerzas. Sin embargo, nuestros esfuerzos aún no han dado sus frutos. Las razones son dos. Primero, la mayoría de los miembros de la colonia todavía se aferran a las viejas formas de pensar y no dejarán atrás el gobierno monárquico. En segundo lugar, los de Avispón Gigante han estado atentos a los Polilla Cabra durante mucho tiempo. Como parecería que aliarse con nosotros invitaría a repercusiones violentas, parece que sus opciones eran terriblemente limitadas. Kiroumaru, Yakomaru está diciendo la verdad. Es la tontería de un sofista que amontona mentiras sobre mentiras. Mostró los dientes en una sonrisa lobuna. Es absolutamente absurdo. Por favor, no confíes en las palabras de esta serpiente traicionera. Para abordar su primer punto, me han informado que la reina de Polilla Cabra ya ha sido capturada. En cuanto a su segundo reclamo, puedo decirles que la colonia Polilla Cabra nunca ha sido amenazada por nosotros. Yakomaru. El señor Kaneko dirigió su atención a la otra rata engendro. Vaya, estoy sorprendido. ¿La reina de Polilla Cabra, cautiva? ¿Cuál podría ser la fuente de tal parloteo inane? La reina goza actualmente de buena salud y gobierna su colonia, aunque encomienda los asuntos políticos a su muy capaz regente, Kichi. ¿Qué descaro tienes para decir mentiras tan cínicamente frente a los dioses? Tal vez debería arrancarte esa sucia lengua tuya, dijo Kiroumaru, su voz rebosante de amenaza. Kiroumaru, no debes hablar a menos que se te dirija la palabra. Kiroumaru inclinó la cabeza ante la reprimenda. Yakomaru, ¿verdad? Tengo algunas preguntas. Tomiko se inclinó hacia adelante. Dijiste que la reina de Polilla Cabra goza de buena salud, pero deja los asuntos del gobierno a un regente. ¿Es eso correcto? Sí, eso es correcto. Yakomaru dijo con aire de suficiencia. Si hubiera tenido la más mínima idea de quién era Tomiko, se habría arrojado a sus pies. Pero si estás tan familiarizado con el funcionamiento interno de su colonia, ¿no implica eso que tu propia colonia tiene una relación más íntima con ellos que la de Kiroumaru? Bueno, como mencioné antes, pusimos un esfuerzo considerable en construir una relación con ellos, así que, naturalmente, tengo cierto conocimiento de su funcionamiento interno. Habiendo sido atrapado en una mentira, Yakomaru comenzó a sudar. Pero, por muy cerca que estemos, es impensable que les ordenemos desafiar la voluntad de los dioses. Si lo hiciéramos, el castigo divino caería sobre nosotros. ¿Por qué tomaríamos una acción tan suicida? ¿Así que está sugiriendo que la colonia Polilla Cabra actuó por su cuenta? Eso tampoco tiene mucho sentido para mí. Sí, tengo mis propias teorías al respecto. ¿Puedo explicarlo? Yakomaru rápidamente recuperó la compostura. Seguramente. Continúa. Por el bien de la discusión, supongamos que dimos la orden de atacar o que Polilla Cabra actuaron por su cuenta. De cualquier manera, atacar otra colonia sin el permiso de los dioses es pura locura. Pero, ¿y si todo esto fuera orquestado por la colonia Avispa Araña? Kiroumaru lo miró con tanta intensidad que parecía que chispas salían de sus ojos. Yakomaru no se inmutó. No sería imposible obtener las armas y armaduras que usan en Polilla Cabra. Tal vez se dividieron en dos grupos, organizaron un ataque y se hicieron las víctimas. Tanto Kiroumaru como mi facción tienen el mismo poder, por lo que si nos enfrentáramos en combate directo, ambos bandos sufrirían pérdidas considerables. Dudo en decir esto, pero tal vez Avispón Gigante quería confiar en la ayuda divina para destruirnos sin ponerse en peligro. Los puños cerrados de Kiroumaru temblaron de ira. Parecía como si estuviera a punto de abalanzarse sobre Yakomaru, pero de alguna manera se contuvo con una voluntad de hierro. Pero 2 soldados de Avispa Araña perecieron, interrumpió el señor Kaneko.
supongo que la pérdida de algunas vidas no les importa. Esa es la diferencia fundamental entre nuestras colonias y la suya. Para una sociedad democrática como la nuestra, cada vida conlleva los mismos derechos y es una existencia insustituible en el universo. Pero el viejo sistema solo sirve a la reina, y los soldados son simplemente herramientas desechables. No había duda de que Yakomaru nació con una lengua plateada. Había evadido todos los ataques de Kiromaru y se los había devuelto con unas pocas palabras. Aunque todos aquí desconfiaban de él hasta cierto punto, su lógica era perfecta. ¿Crees que lo que dice Yakomaru es verdad? Antes dijiste que encontraste que Polilla Cabra era la culpable, Tomiko le dijo al señor Kaneko. Sí, bueno, el sentido común dictaría lo contrario, pero sus palabras no pueden descartarse por completo. Admito que no consideramos la posibilidad de una farsa, dijo el señor Kaneko, sonando nervioso. Al final, la reunión se levantó por el día sin haber llegado a una decisión. Los pasos de la destrucción se acercaban cada vez más y habíamos perdido nuestra última y preciosa oportunidad de prevenir el desastre inminente. La vista de un ejército de 100.000 hombres era innegablemente majestuosa. Su armadura, pintada de amarillo y negro como los avispones que les dieron su nombre, brillaba cegadoramente a la luz del sol. Como un solo organismo, miles de estandartes ondeaban al mismo ritmo y su grito de guerra hacía temblar hasta los árboles. Dentro de una hora será testigo de la aniquilación de nuestros enemigos, declaró Kiromaru. Al ver su confianza, me incliné a creerle. Conozco su estrategia de batalla. Es poco probable que ganen en una pelea frontal, por lo que se dividirán en pelotones más pequeños para llevar a cabo tácticas de guerrilla y asegurar mejores posiciones. Pero son tontos y creen que ganarán con un plan tan superficial. Les voy a enseñar una lección que nunca olvidarán. Que la fortuna de la guerra te favorezca. Me sentí extremadamente fuera de lugar, sosteniendo una pila de papeles en medio de un ejército. Sin embargo, tomamos una postura neutral en esta guerra. Si el enemigo avanza hasta aquí, nos retiraremos. No hace falta decir que no te ayudaremos de ninguna manera. Entiendo. Kiromaru sonrió con su sonrisa lobuna. Pero no tiene por qué preocuparse. Ni siquiera una flecha enemiga llegará tan lejos. De acuerdo. Veamos, Avispón Gigante tiene una fuerza principal de 100.000. El otro lado, que son las fuerzas aliadas de las colonias Mosca Venado, Polilla Piraloide, Oruga Militar, Araña de Orbe y Salta Hojas, suman 140.000, ¿eh? ¿Por qué no se incluye el ejército principal de Mosca Ladrona?, pregunté mientras examinaba los informes. Deberías preguntarle a ese cobarde de lengua plateada. Pero incluso con números superiores, dudo que tengan la valentía de enfrentarnos directamente. Tal vez planeen usar estas colonias más pequeñas como peones para reducir nuestras fuerzas. Incluso con todas sus tonterías sobre ser una sociedad democrática, todavía envían soldados a la muerte sin pensarlo dos veces, escupió Kiromaru. Ya veo. Bueno, por favor lucha por el deseo de tu corazón. Eso haré. Dio la señal y su ejército comenzó a avanzar lentamente. Las fuerzas aliadas, claramente las más grandes de las dos, hicieron un espectáculo de movimiento en respuesta. Deberías retroceder un poco, dijo Inui, el oficial de conservación de la vida silvestre enviado para protegerme. Las balas perdidas podrían entrar en esta área. ¿Qué quieres decir con balas? Las guerras de ratas engendro en estos días involucran no solo arcos y flechas, sino también arcabuces. Sus balas son demasiado rápidas para que las vea el ojo, así que no puedes detenerlas con cantus. Rápidamente me retiré a una distancia segura. Como si hubieran estado esperando a que me fuera, los gritos en el campo de batalla se intensificaron de repente. Los dos ejércitos comenzaron a luchar. Las flechas volaron por el aire, seguidas de fuertes explosiones y bocanadas de humo. Observé el campo de batalla desde la colina en la que estábamos. Contra la línea de arqueros y pistoleros del ejército aliado, Avispón Gigante atacó con largas lanzas en formación de cuña. El ejército aliado probablemente esperaba detener a Avispón Gigante con un ataque unificado, pero su plan se vino abajo casi al instante. Avispón Gigante fue directamente hacia ellos a través de la lluvia de balas sin la menor vacilación. Mirando con atención, vi que los soldados al frente de la cuña sostenían escudos de formas extrañas. Esos están desviando las balas, explicó Inui.
Aunque era más bajo y más delgado que yo, Inui tenía la energía y la resistencia para viajar a través del desierto durante días sin descanso. Eso, combinado con su amplia experiencia como oficial de conservación de la vida silvestre, lo convirtió en la persona más confiable del Departamento de Salud. Las balas pueden perforar fácilmente una armadura normal, pero si miras detenidamente los escudos, verás que están hechos en ángulo. Eso desvía las balas hacia los lados. Explicó que los escudos se hacían primero con hileras de bambú dispuestas en forma de V, sobre las que se pegaban capas de lino rígido y se dejaban endurecer. Luego se cubrió la superficie con una gruesa capa de cera, y por último, con tubos metálicos. Aparentemente, los escudos eran muy efectivos para desviar las balas. La parte de bambú de los escudos es como las que usaba la antigua civilización durante los reinos combatientes. Pero la adición de lino, cera, metal y la conformación para desviar las balas fueron ideadas por las mismas ratas engendro. No puedo creerlo. Sabía que eran inteligentes, pero no sé si realmente saben algo sobre el equipo utilizado durante los reinos combatientes, pero es difícil imaginar que inventaron estas cosas por su cuenta. Estoy convencido de que tienen una fuente de conocimiento. Inmediatamente pensé en el falso Minociro. Cuando visitamos la colonia Mosca Ladrona hace 12 años, Satoru se había preguntado si habían capturado a un falso Minociro. Por supuesto, la colonia Avispón Gigante podría haber capturado uno también. Pero como la existencia del falso Minociro era un secreto, no podía contárselo a Inui. La batalla comenzó a cambiar a favor de los Avispón Gigante. Sus arqueros comenzaron a disparar contra los pistoleros enemigos. Entre andanadas de tiros, seguirían presionando hacia adelante. Los arcabuces también. Son ineficientes porque solo puedes disparar una vez. Luego tienes que limpiar el interior, recargar la pólvora y la bala, y empaquetar todo antes de poder disparar de nuevo. Pero las ratas engendro han logrado eliminar este paso casi por completo. En el pasado antiguo, Japón había diseñado un cartucho rudimentario y las ratas engendro lo simplificaron aún más. Han mejorado todo dramáticamente. Observé a los hombres armados disparar, insertar un nuevo cartucho en el cañón y prepararse para disparar de nuevo. No sé exactamente cómo están hechos, pero la idea general es que la bala y la pólvora se envuelve en papel aceitado y se inserta en el cañón del arma para permitir el disparo secuencial. A veces su inteligencia me asusta. Superados por la diferencia en la potencia de fuego, Avispón Gigante podría haber optado por retroceder y participar en un combate de largo alcance, pero aún avanzaron y comenzaron una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Sabes casi todo acerca de las ratas engendro, ¿no es así? Y yo que pensaba que ya sabía muchas cosas. No, tu conocimiento es mucho más completo. He tenido muchas oportunidades de ver cómo funcionan sus colonias desde adentro, gracias a mi trabajo, dijo Inui, sonrojándose. ¿Sabes cómo nos llaman entre ellos los oficiales de conservación de la vida silvestre? Los humanos normales somos dioses, pero nosotros somos los dioses de la muerte. Bueno, supongo que no puedes culparlos. Contrariamente a su nombre, los oficiales de conservación de la vida silvestre no hacen mucho por la conservación de la vida silvestre. Sus trabajos principales son erradicar especies dañinas y acabar con cualquier rata engendro que desobedezca al gobierno humano. De todos modos, he visto un buen número de colonias, y la más fuerte es Avispón Gigante, sin duda alguna. Y son especialmente formidables en peleas a corta distancia. ¿Por qué son tan poderosos? Inui sonrió. Es un secreto que ni siquiera le he dicho a los superiores, pero te lo diré. Todos los soldados de Avispón Gigante toman cierta droga antes de las batallas. ¿Drogas? ¿Como narcóticos? Algo como eso. Mezclan cannabis con cierta sustancia psicotrópica extraída de la orina de la reina. La fórmula es un secreto, pero parece que cuando la toman, su mente se aclara, su sentido del deber se intensifica y su agresión alcanza un punto máximo mientras se suprime todo sentido del miedo. Crea al mejor soldado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los soldados del Avispón Gigante de hecho estaban pululando sobre el campo de batalla, arrojándose al enemigo sin la menor vacilación. La escena se superpuso con mi memoria de hace 14 años. Se habían enfrentado a los enormes mutantes de araña de tierra con una valentía que bordeaba la imprudencia. La pelea terminó en poco más de una hora. El ejército aliado, que había comenzado con una ventaja numérica, ahora se redujo a la mitad.
Los sobrevivientes se alejaron cojeando en grupos irregulares y el resto yacían muertos en el campo. Estoy profundamente avergonzado de no haber podido cumplir lo prometido. Kiromaru regresó de su posición en el frente. Es difícil creer que tomó más de una hora lidiar con este grupo de debiluchos. Kiromaru sonrió, pero había un escalofriante brillo lobuno en sus ojos verdes. Regresé al departamento de salud y estaba escribiendo el informe de batalla cuando el señor Watabiki apareció, luciendo nervioso. Bienvenido de nuevo. Ah, Saki. ¿Cómo te fue? Avispón Gigante obtuvo una victoria abrumadora. Creo que será difícil para Mosca Ladrona recuperarse de esto. Ya veo. Bueno, no me sorprende, ya que Kiromaru estaba al mando. Me dolía pensar en los innumerables cadáveres apilados por todo el campo de batalla. Aunque eran roedores, tenían la inteligencia para cometer tales actos de violencia. Pero no había tiempo para sentirse mal por ellos. Si simplemente dejábamos que los cuerpos se pudrieran donde estaban, existía el riesgo de propagar enfermedades infecciosas. Por lo general, la limpieza era tarea de la División de Salud Ambiental, pero como las ratas engendro habían llegado a una tregua temporal, tenían la tarea de enterrar a los muertos. Aunque aún podría ser necesaria la incineración masiva de los cadáveres con Cantus. ¿Cómo le fue de su lado? Bueno, el resultado fue inesperado, dijo el señor Watabiki, su rostro ilegible. ¿Eso quiere decir que Polilla Cabra ganó? Sí, en cierto sentido. Avispa Araña cambió de bando. Estaba sin palabras. No podía creerlo. Pensé que había entendido completamente la dinámica entre las colonias. Enterarse de que Avispa Araña habían traicionado a Kiromaru y se habían pasado al lado de Yakomaru fue como ver salir el sol por el oeste. No comenzó todo esto de la guerra porque Avispa Araña fue atacada por Polilla Cabra. Pero ahora habían abandonado a sus aliados y se habían unido al enemigo. Entonces recordé. Inmediatamente después de haber sido atacados, Avispa Araña se encontró con un trabajador de la granja de Loto y le contaron lo que había ocurrido. Sin embargo, la colonia nunca presentó una denuncia oficial ante la División de Exospecies. ¿Por qué? Las ratas engendro eran criaturas vengativas en el fondo, y era inimaginable que simplemente se escondieran y lamieran sus heridas después de tal ataque. Eso podría suceder si el enemigo fuera abrumadoramente poderoso, pero Avispa Araña tenía la fuerza de la facción Avispón Gigante detrás y habría tenido la ventaja. Entonces, ¿qué pasó en la batalla? Avispa Araña abandonó la formación y se unieron a Polilla Cabra. Los aliados de Avispa Araña, Escarabajo de Tierra, Escarabajo Tigre y Hormiga de Madera, estaban completamente estupefactos. No pudieron defenderse en absoluto y fueron destruidos. Estoy conmocionada. Es todo un misterio. Entonces, con una victoria y una derrota, volvemos al punto de partida. No sé nada de eso. Incluso ahora, dudo que haya una pelea justa entre los dos. Por supuesto, que Avispa Araña se una al lado enemigo es un gran golpe para las tropas de Avispón Gigante, pero creo que estos últimos aún tienen la ventaja. La perspectiva optimista del señor Watabiki, que surgió del hecho de que dado que la facción del Avispón Gigante era la más leal a los humanos, sería más conveniente para nosotros si ganaran, se hizo añicos solo 4 días después. Inesperadamente, fue Satoru quien trajo la noticia. Saki. ¿Te enteraste? Entró a la fuerza en la habitación, sonrojado y sin aliento. ¿Qué? Lo miré con desconcierto. La guerra. Las fuerzas principales de Avispón Gigante y Mosca Ladrona tuvieron su batalla final. No he oído nada al respecto. He dicho que me informan de las peleas de antemano, pero a veces las escaramuzas suceden de manera impredecible. Aún así, se supone que deben hacer un esfuerzo para informarme la hora y el lugar para que pueda estar allí como testigo y escribir mis informes. Así que no sabes el resultado. No, ¿y tú? Pasaba cerca del campo de batalla. Había algunas muestras que necesitaba absolutamente tener, pero dado que las ratas engendro que normalmente usamos ahora están fuera de servicio, tuve que ir a buscarlas yo mismo. Eso es peligroso. No está permitido ingresar a sus campos de batalla. Fruncí el ceño. Sí, pero fue para un experimento sensible al tiempo. Creo que debe haber sido el día después del final de la pelea. Había un soldado herido escondido, así que le di primeros auxilios y le pregunté qué había pasado.
Estrictamente hablando, tratar a las ratas engendro heridas se consideraba una interferencia con sus guerras y estaba prohibido. Pero eso no era importante en este momento. Quería saber qué pasó. Entonces, ¿qué pasó? Avispón Gigante ganó. Satoru negó con la cabeza. Todo lo contrario. Fueron aniquilados. ¿Qué? No te creo. Jadee. El soldado no era tan bueno en japonés, así que no estoy seguro de qué sucedió exactamente, pero básicamente, todo el ejército fue aniquilado, masacrado. Parece que Kiromaru logró escapar, pero se desconoce su paradero. Fin de la parte 1.